This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola a todos, un gran saludo a quienes nos escuchan. Esto es CNN Chile Data, un podcast, más bien un video podcast que usted puede escuchar o ver tanto en CNN Chile Radio, ahí salimos por audio, en nuestra aplicación, ahí nos puede ver, y también en nuestras plataformas, estamos en YouTube. Semanalmente hacemos esta colaboración entre CNN Chile y Anholster, donde tratamos de que los datos cobren relevancia y conversar sobre esta información y qué es lo que ocurre cuando nosotros somos capaces de poner en valor aquellas cifras, aquellas cosas que de repente están un poco perdidas y que nos ayudan a orientar conversaciones, debates y también que nos ayudan a poner luz sobre distintos aspectos de nuestra sociedad. Cristóbal Luneus, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sebastián? Muy bien, y es septiembre, estamos, ustedes lo pueden estar viendo en cualquier parte del año, pero este podcast es de septiembre y en septiembre hay una cosa que es muy particular. Aparece lo mejor del ingenio chileno, aparecen fondas, ramadas, aparecen un montón de iniciativas y muchas de esas, Cristóbal Luneus, tienen que ver con el mundo que tú vas a comentar hoy día, que es el mundo de las pequeñas y medianas empresas que quizás usted conoce mejor, señor auditor o persona que nos está viendo, como pymes. Las pymes sin duda son el gran motor, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas, lo dice cada presidente que pasa, son el motor finalmente de la economía chilena, pero hacerle una radiografía y poder como desglosar cómo son, dónde se encuentran, dónde están, es algo que no se ve tan a menudo y es algo que hizo CNN Chile Data, que hizo a partir del trabajo de Anholster y que tú nos vas a comentar cómo se llegó a eso, de partida también. ¿Por qué es tan importante, por qué es bueno ponerle una luz a este mundo de las pymes, Cristóbal Luneus? A ver, como tú bien dices, ¿no es cierto? Septiembre trae lo mejor de nuestra chilenidad, ¿no es cierto? La gente lo mira con optimismo, cambia un poco el panorama y después de eso uno siente que estamos ya en la recta final del año, ¿no es cierto? Y las pymes son importantes no solamente por lo que significa, la cantidad de gente que emplean, las ventas, todo eso, sino también porque las pymes es el futuro del país, porque alguna de estas pymes va a crecer, va a llegar a ser la media empresa, ¿no es cierto? Y le va a traer progreso y desarrollo al país. Entonces, tener un foco, poder monitorearla, porque más de alguna de estas pymes va a llegar a ser grande, ¿no es cierto? Y le va a dar alegría y desarrollo a nuestro país. Entonces, por eso las quisimos mirar. Vamos a hacer también una mirada en el tiempo, ¿no es cierto? Más adelante sobre la evolución en el tiempo y cómo las crisis las afectan más que el resto. Ahora, tengo hartas preguntas, Cristóbal Luneus. O sea, primero, ¿cómo se componen? ¿Cuántas son? ¿De qué mundos hablamos cuando hablamos de pymes? Porque uno dice pyme y pareciera que está englobando un montón de cosas. Quisiera partir con eso, digamos, como cuando hablamos de pymes, ¿qué mundos estamos hablando y cuántos más o menos representan por tamaño o por otros elementos? Claro, cuando hablamos de pyme, y aquí nosotros estamos usando datos de impuesto interno, ¿no es cierto? Ajá. Son todos datos públicos que alguien podría bajar de su página web, ¿no es cierto? Y nos restringimos al mundo sobre las pymes sobre las cuales impuesto interno tuvo información de ventas del año pasado. Perfecto. De Entonces, 2023, perfecto. De 2023. Y eso, con esos datos, ¿no es cierto?, son alrededor de 662.000 empresas. 662.000 empresas. No Claro. deja de haber. Si tú me haces hacer el cálculo rápido, si en Chile somos 20 millones de habitantes, o por ahí, digamos, estamos a esperar el censo, pero estamos hablando de una empresa cada, por ahí, no sé, 30 y pico, 40 Claro, personas. exacto. Es harto. Es harto. Ahora, esto es una tendencia que se ve en muchos países del mundo, ¿Ya? ¿no es cierto? Estas son empresas que parten chicas, que tienen pocos trabajadores, pero muchas de ellas crecen. Y estas Perfecto. se dividen más o menos en tres grupos, divididos por números de ventas, ¿no es cierto? Entonces están las microempresas, están las pequeñas empresas y están las medianas empresas. Y de estas 662.000, 435.000, que son el 65%, 66% de las empresas, son empresas micro. Perfecto. Muy, muy pequeñas que tienen ventas menos de 2.000 UF al año, ¿no es cierto? Son más o menos 60 millones. Si uno lo divide en 12 meses, son
ventas menos de 5 millones al mes. Más Eso o es el menos. que constituye el mayor grupo cuando hablamos de este universo de pymes. Entonces. Claro, son muchas empresas, Ok. tienen pocos trabajadores. Perfecto. Porque parten chicos, el negocio, ¿no es cierto? Empieza, vende un kuchen, el kuchen tiene demanda, y va produciendo más kuchen, ¿no es cierto? Después le pone el pay de limón y esas cosas, y va creciendo y puede pasar de micro a pequeña y después de mediana empresa. Perfecto. Esa es la pirámide, digamos. Claro, son 435.000 en las micro, en las pequeñas son 190.000 y en las medianas ya son 36.000, mucho menos que las anteriores porque no todas llegan a niveles más arriba. Hay mucha creación y destrucción en este mundo. Perfecto. Yo creo una pyme, el negocio no prende, la cierro, vuelvo a crear otra porque modifico el producto, Claro. porque apruebo otro mercado, porque trato otra beta de estrategia de venta. Entonces hay mucha entrada y salida de estas empresas. Ya, perfecto. Tenemos un antecedente, entonces son muchas pymes en Chile, estamos hablando cerca de más de 600.000 y 2/3 son micro. ¿Cómo están distribuidas a nivel regional, Cristóbal Luneos? O a nivel geográfico, si queremos así. Claro, si yo miro en términos geográficos, ¿no es cierto? Más o menos la mitad de las empresas, un poco más de la mitad, el 51%, están en la región metropolitana. El 51%. Mira, eso puedo estar yo mal, porque estoy haciendo el cálculo a la rápida, pero creo que en población la región metropolitana está cerca del 38 o el 40, es decir... Sí. Tenemos más empresas claro. que... Y hace sentido, porque si yo quiero lanzar un producto y crear un producto y salir a vender, me sale más probable que tenga éxito en una zona donde tengo mucho más consumidores que donde tengo menos. Perfecto. Entonces, probar un negocio, no sé, de kuchen o no sé qué, en la región metropolitana tiene una probabilidad más alta de éxito que si lo pruebo en Arica y Perfecto. O Parinacota. sea, más de la mitad, justo, 51% de estas pymes están domiciliadas en Santiago. ¿Dónde están el resto? ¿Se comportan más o menos parecido al patrón de población del país? Más o menos, ¿no es cierto? Hay un poco más en Valparaíso, hay también en Biobío, hay muchas en el Maule, en términos de es una región mucho más chica, pero hay muchas empresas que hay en el Maule, muchas de ellas agrícolas, ¿no es cierto? Claro, eso te iba a decir. Y entonces ahí empezamos a distinguir la composición. En la región metropolitana hay mucho más de comercio, menos agrícola. En el Maule hay mucho más agrícolas, dado el potencial de venta. Yo había dicho que eran 2.000 UF, son un poco más de 2.400 para ser microempresas, es decir, un poco menos de 80 millones al año. Ahora interesante de nuevo, como si bien refleja, como tú dices, el esquema del país, pareciera que hay efectivamente puntos donde uno va viendo ciertos contrastes. Y, por ejemplo, pasa con regiones como la región de Ñuble está creada recién y daría la impresión proporcionalmente, si es que uno la compara con su hermana, que es la región del Biobío, región de la cual se desprendió, pareciera que tiene bastante menos empresas que el Biobío, lo cual uno podría decir quizás es porque la empresa se constituyó ahí, primero se constituyó en Biobío y hoy día, de nuevo, falta ahí como que haya un cierto dinamismo de inscripción de nuevas empresas. Quizás Biobío se quedó con esas empresas. Y Biobío como tiene la primera zona, se quedó con la zona como más industrial, Claro. productiva, la costa, ¿no es cierto?, más hacia el sur, en donde están la gran mayoría de la actividad económica, y por lo tanto hace sentido que Biobío se haya quedado con un pedazo más grande de la torta. Ahora, si yo miro la ¿Ya? composición Ok. micro, pequeña, mediana a nivel regional, hay algunos cambios, pero son bien menores. Por ejemplo, si yo miro, yo les había dicho 66%, ¿no es cierto?, a nivel Sí. país. En la región metropolitana el 64% es micro, pero en Arica, Parinacota es el 70%. Y esa es como la Mira. variación. Y donde llega el grupo de micro más grande es en Aysén con un 74%. Entonces varía de un 74 a un 64, de un 74 en Aysén a un 64 en la región metropolitana. No es una variación muy grande en términos de distribución a nivel regional. Pero igualmente es significativa. Cristóbal Luneos, cuando tú hiciste el primer resumen, tú mencionabas tres tipos de pyme. La micro, la pequeña y la mediana. Yo te quería consultar con respecto a esta distribución regional, si se ven en esta última, digamos, que la mediana, aunque suene medio raro, esto es quizás como los cafés que usted compra en la cafetería. La mediana aquí es la más grande de las pymes. Claro. Si en la mediana uno ve diferencias entre las regiones y qué regiones tienen proporcionalmente dentro de sus pymes más empresas medianas.
Claro, aquí destaca en Tarapacá, ¿no es cierto?, en el norte, con el 8% de las empresas que son Interesante. medianas, mucho más que en la región metropolitana, que es un 6%. Ajá. Y si yo miro la región con menor proporción, tengo Los Ríos y Aysén con un 3%. Es decir, entre Los Ríos y Aysén y Tarapacá, de 3 a 8. Es una diferencia importante. Hace sentido lo de Tarapacá por la actividad minera. Claro, prestaciones de servicios. ahí. Servicio, ¿no es cierto? Si yo miro Antofagasta es el 6, igual a la región metropolitana, Atacama es el 5. Entonces, en el norte la minería y la pequeña y mediana minería, ¿no es cierto?, tiene una influencia importante que no se observa en el sur. Claro. Con toda la parte más agrícola, ¿no es cierto?, de las viñas y la forestal. Entonces se nota una actividad mucho más intensa en las medianas en el norte que en el sur. El sur tiene proporcionalmente más empresas, pero Claro. en términos de proporción son distintas. Ya estamos transitando el mundo de las pymes y su distribución a lo largo de Chile con Cristóbal Uneus en este CNN Chile Data presentado por Ann Holster. Si es que nosotros nos hacemos otras preguntas, porque ya hemos conversado dónde están localizadas, cuál es su tamaño, cómo se distribuyen en ese sentido, pero si uno dice, bueno, ¿cuál es el minuto en que estas empresas fueron creadas? Porque hay empresas que pueden ser muy antiguas, hay empresas que pueden ser más nuevas, uno podría suponer tal vez que hay una gran cantidad que son relativamente nuevas por el tipo, pero ¿cómo se distribuye en ese caso, digamos, por fecha de creación? Claro, si yo miro por fecha de creación, yo veo que hay alrededor del 46% de estas 662.000 empresas que se crearon entre el 2010 y el 2019. Ya, perfecto. La década pasada. Si yo miro esta década, la década del ¿cómo se llama?, del 2020 adelante, yo veo que el número es menor. Ahora, obviamente, ¿cómo se llama?, la tasa es, perdón, la proporción es menor porque son menos años, ¿no es cierto? Son solo 5 años. Claro. Y eso, la tasa es un 37% de la proporción. Es decir, un 37 Claro. en los últimos 4 o 5 años, un 46 en la década del 2010 al 19, y eso implica que menos del 20 antes del 2010. Ahora, cuando tú dices eso, Cristóbal Uneus, yo me acuerdo de algo que tú comentabas al comienzo, que es que, en el fondo, en el mundo de la pequeña y mediana empresa, el hecho de probar, el hecho de partir y luego volver, o de repente de que no te funcione y cerrarla, es bien dinámico. Entonces, haría sentido que efectivamente, claro, lo más probable es que mientras más cerca en el tiempo estemos, más empresas haya, porque esas empresas están siendo creadas, probablemente algunas no van a sobrevivir gran cantidad de tiempo, y son muy poquitas las que te sobreviven, qué sé yo, 20 años, 30 años en este mundo, digámoslo así. Pareciera que, de nuevo, ahí el reto es la supervivencia de estos primeros años que son más críticos. Claro, la literatura, la evidencia y los casos anecdóticos muestran, ¿no es cierto?, que los primeros 2 o 3 años son críticos para que la empresa vea si el producto que tiene lo puede, uno, producir, y dos, en vender, y eso influye un poco en esta tasa de empresas y la antigüedad que tienen entre el tiempo. Tenemos muy pocas empresas que se crearon en los 90 que todavía siguen existiendo hoy día, y a medida que nos acercamos esa proporción es mayor. Perfecto. Ahora, cuando uno se pregunta, ya entendido este contexto de las pymes que veníamos hablando, y uno dice, bueno, ¿a qué corresponde cada pyme? ¿Cuáles son las principales áreas, los principales rubros? ¿Qué nos dicen los datos con respecto a eso? Claro, aquí hay grandes diferencias, ¿no es cierto? Yo puedo, por ejemplo, mirar suministro eléctrico. ¿Suministro eléctrico? ¿No es cierto? Gas, vapor, aire acondicionado, todos ¿Ya? los que son subcontratistas de empresas eléctricas, los que proveen servicios en este sector, ¿no es cierto? El 52% de las empresas son micro, pero si yo me voy a otras actividades de servicios, el 82%. ¿Por qué? Porque yo, para suministrar a empresas eléctricas ¿Ya? que tienen grandes inversiones de capital, yo también necesito capital. Claro. Necesito máquinas para poder ir a arreglar un problema, ir a meterme en una torre de alta transmisión, ¿no es cierto? Y por Claro. lo tanto necesito infraestructura, y eso implica recursos de capital, y eso significa que es más difícil crear la micro, necesito más plata y por lo tanto son menores. Claro, y por lo tanto mis ventas van a ser
va a ser más que el límite que me fija para hacer una pyme probablemente, o para hacer una micro pyme, digamos. Exactamente. Si yo miro, por ejemplo, las actividades artísticas, entrenamiento y Ajá. recreativas, el 80% son microempresas. Claro, Esto es porque- muy fácil crear Claro, una claro. empresa, necesito inscribirla, tener un poco de capital, una dirección y Ajá. estamos, ¿no es cierto? Actividades inmobiliarias, solo el 61% son microempresas. Claro, yo para hacer actividad inmobiliaria tengo que poder construir, vender y eso requiere algún nivel de capital. Es por eso que las pequeñas son una proporción más grande, el 33%. Ahora, si quizás el caso más claro es explotación de minas y Ajá. canteras. Solo el 45% son micro. Claro. Porque yo, para ir a sacar material de la roca del cerro, necesito grandes cantidades de recursos. Y el 14%, la proporción más alta, Ajá. son medianas empresas. Perfecto, porque ahí tenemos una distribución de nuevo, y como lo hemos ido viendo a lo largo de esta conversación, daría la impresión de nuevo que en este mundo, digámoslo así, están las empresas pymes distribuidas por, de nuevo, localización geográfica, de acuerdo a esa localización, cuáles son los temas principales que toman. No es necesariamente lo mismo que se necesita para, dependiendo del lugar y dependiendo de los servicios que se presten. Por lo tanto, en eso es un elemento bien central a la hora de hacer el análisis. Ahora, por lo general, Cristóbal Uneos, cuando uno se enfrenta al debate de las pymes, y lo vemos cada vez que se discuten, por ejemplo, los ajustes al salario mínimo y otros elementos, porque son efectivamente las pymes las que más pagan salario mínimo, siempre la pregunta es, bueno, ¿y cómo afecta a los trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tiene una pyme? Y tú, para seguir con este recorrido que hemos haciendo, nos decías hace un rato que existen 3 tipos de pyme y por lo tanto yo lo que creería es que hay 3 realidades con respecto a cuánta gente emplea cada pyme, si es que es una pyme mediana, si es que es una pyme pequeña o es una pyme micro, que son las categorías en que hemos estado conversando, la división en este caso. Exactamente. Si yo miro una microempresa, ¿no es cierto? En promedio tiene 1,3 trabajadores, una pequeña tiene 1,3. O sea, básicamente una microempresa. el dueño y alguien que Claro. trabaja con él. ¿Soy yo en mi circunstancia o yo y alguien más, digamos? Claro, exactamente. Porque, claro, parte y tiene que ver si puede Claro. hacer lo mínimo para poder subsistir, crecer y vender más. Después, una pequeña empresa tiene 9,8, es decir, Casi 10. casi 10, ¿no es cierto? Ya se pegó un salto importante, pasar de 1,3 a 10 es un salto cuántico, y después las medianas tienen en promedio 41,2, es decir, aquí 42 personas. me Ya es una multipliqué, empresa más grande. ¿ya? me multipliqué por 4, ¿no es cierto? Entonces Claro. pasé de 1 a 10 a 42. Entonces ese es un salto cuántico. Hoy día tener 42 trabajadores te clasifica como una mediana mucho más grande que la micro, y eso un poco explica la evolución de la empresa. Si la empresa parte con 1,3 yo y quizás 2 personas más, o una Claro. persona y una media jornada, veo si el producto lo puedo vender y producir, si empieza a agarrar vuelo, empiezo a contratar más gente, me transformo en una pequeña, y si eso sigue creciendo me puedo transformar en una mediana y después ojalá en una Claro, grande. ahora, don Cristóbal Uneos, déjame tomarte un segundo por tu lado de economista. Evidentemente, cuando uno ve estas cifras y ve la evolución y uno dice, chuta, en el fondo, entre una... Estamos hablando de pymes, este es un universo de pymes, pero entre la micro, que tiene 1,3 trabajadores, y la mediana, que puede tener 41, hay un universo de diferencia. O sea, digámoslo así, por más que se englobe a estas empresas en el mundo pymes, hay hartas diferencias entre ellas. No todas Claro. se comportan igual, y yo supondría que también es un error pensar que todas van a responder de igual manera a las diferentes políticas y estímulos, que tienen que haber trabajo bastante sectorizado para que lo que le sirve a la mediana quizás no le sirve a la pequeña, quizás no le sirve al micro. Entonces hay que hay un juego de cintura bien interesante de las decisiones económicas que hay que tomar. Sin duda, hay un mundo de diferencia entre la micro y pequeña que de la mediana, ¿no es cierto? Yo distinguiría dos Perfecto. mundos, y hay un submundo entre la pequeña y la micro, quizás no tan grande con respecto a la mediana, y muchas de estas políticas, ¿no es cierto?, que tú mencionabas, laborales, tributarias, sanitarias, hacen diferencias incluso en este grupo, entre los distintos tamaños, porque por lo que tú dices es evidente, pasa con todo el mundo, ¿no es cierto? Un restaurante que está abriendo Claro. es distinto a un restaurante que ya es mucho más grande, que tiene trabajadores, y probablemente un restaurante que abra va a partir en condiciones muy distintas a lo que va a evolucionar si se transforma en una mediana. Perfecto. O sea, a ver, y cuando uno lo lleva ya como a los puntos, por ejemplo, que estamos conversando, probablemente una fonda o alguno de estos eventos que estábamos conversando
probablemente va a estar en el mundo de la pequeña, quizás mediana, dependiendo de lo que haga empresa, probablemente va a tener trabajadores temporales, pero muy probablemente va a encajar en lo que denominamos el mundo de las pymes, ¿no? Sin duda. Es decir, la gran cantidad de las empresas en Chile están en el mundo de las pymes. Las grandes empresas son muy pocas en términos proporcionales. Tienen muchos trabajadores, pero son en pocas, y eso es algo que pasa en todos los países, en términos de que hay muchas empresas que surgen, que se crean, y algunas llegan hasta más arriba y otras mueren en el camino y después se reinventan los dueños. El análisis del mundo de las pymes, acá en este CNN Chile Data. Hemos conversado con Cristóbal Uneus como todas las semanas, con un toque también más de septiembre y económico, digámoslo así, porque es un mes sin duda especial. Lo que no cambia es que pueden revisar todos estos contenidos y muchos más visitando data.cnnchile.com. Los invitamos a que revisen lo que hemos publicado durante las últimas semanas. También están todos nuestros video podcast, que los puede ver ahí. Los puede ver también, quiero recordarles, en la aplicación de CNN Chile. Si no se la ha descargado, la puede descargar tanto de App Store como de Android. Usted descarga la aplicación y ya puede escuchar nuestros podcasts o ver también los video podcasts, entre los cuales se encuentra CNN Chile y CNN Chile Data. Y si prefiere también, de nuevo, puede vernos en las redes sociales de CNN Chile o en nuestro canal de YouTube. Cristóbal Uneus, la cita semanal ha sido cumplida. Nos vemos la próxima semana con otro CNN Chile Data, ya en la recta final, digámoslo así, del proceso eleccionario. El último mes es muy sensible y probablemente vamos a estar más cargados a la política de lo que hemos estado en esta semana. Así que harta expectativa, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Que esté muy bien, que tengan muy buena semana. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.